¿Cómo negar los verbos? Hasta ahora todos los verbos que hemos estudiado han sido en forma afirmativa. En árabe podemos negar los verbos con dos partículas. Bueno, en verdad con más de dos partículas, pero vamos a aprender dos partículas inicialmente. Ma y la. También se pueden negar de otra manera. Lam, lan, las aprenderemos más adelante, pero estas son las más básicas. Kataba quiere decir él escribió. Ma kataba, él no escribió. ¿Verdad? Yalasa, él se sentó. Ma yalasa, él no se sentó. Dhahaba, él fue. Ma dhahaba, no fue. ¿Ok? Ahora, en presente vamos a utilizar la partícula la. Yaktubu, la yaktubu. Yajlisu, la yajlisu. Yadhabu, la yadhabu. Vamos a utilizar ma para referirnos a los verbos en pasado, fi'l madi, y la para los verbos en presente, fi'l mudari. Aquí tenemos un ejercicio en el cual debemos negar los verbos. Kataba Ahmadu dars. Ahmad escribió la lección. Ma kataba Ahmadu dars. Yaktubu Ahmadu dars. Ahmad escribe la lección. La yaktubu Ahmadu ad-dars. Ana ashrabu shay. Yo bebo el té. Para negar este verbo, tendría que primero analizar en qué tiempo se encuentra. Ashrabu es un verbo que está en presente. Su pasado es shariba y ashrabu. Aquí está conjugado en primera persona singular. Entonces, la partícula que tengo que utilizar es la. Ana la ashrabu shay. La'ibna kurat al-qadam al-yawm. Jugamos fútbol hoy. Para negarlo sería utilizando la partícula que corresponde a los verbos en pasado. Ma la'ibna kurat al-qadam al-yawm. Abi yadhabu ila suq kulla yawm. Mi padre va al mercado todos los días. Abi la yadhabu ila suq kulla yawm. Porque yadhabu está en presente, en mudari. Okhti tadrusu bil jamia. Mi hermana estudia en la universidad. Tadrusu es mudari, por lo tanto vamos a utilizar la partícula la. Okhti la tadrusu bil jamia. ¿Ahafizti surat al-naba ya Mariam? ¿Memorizaste surat al-naba, oh Mariam? Para negar la pregunta sería ¿Ama hafizti surat al-naba ya Mariam? ¿Acaso no memorizaste surat al-naba ya Mariam? Hasta ahora hemos estudiado los verbos pasados, al-madi, y en presente, al-mudari. Pero también encontramos en árabe los verbos en futuro, al-istiqbal. Usualmente para referirnos a un evento futuro podemos utilizar al-mudari, el verbo presente. Pero también se pueden adjuntar partículas o prefijos para denotar un evento próximo. Una de ellas es la partícula sin fatha, sa. Esta partícula se le adjunta al verbo en mudare, es decir, el verbo en presente. ¿Ok? Vamos a utilizar la misma estructura del verbo presente, simplemente le vamos a agregar una sin con fatha al inicio. Entonces, el verbo kataba en pasado sería kataba. En mudare o en presente sería yaktubu. Y en futuro sería sayaktubu. Kataba, yaktubu, sayaktubu. Fataha, yaftahu, sayaftahu. Fahima, yafhamu, sayafhamu. Es muy sencillo, simplemente le agregamos una sin con fatha al inicio del verbo en presente. Sayaktubu, sayaftahu, sayafhamu. Kataba, él escribió. Yaktubu,
él escribe. Sayaktubu, él escribirá. Fataha, él abrió. Yaftahu, él abre. Sayaftahu, él abrirá. Fahima, él entendió. Yafhamu, él entiende. Sayafhamu, él entenderá. Veamos las siguientes oraciones. Sayarji'u al-mudiru gadan. Sayarji'u al-mudiru gadan quiere decir el director volverá mañana. Gadan significa mañana. Sa'adhabu ila Mecca ba'da usbu'in insha'Allah. Sa'adhabu, iré, ila Mecca, a Mecca, ba'da usbu'in, después de una semana, en una semana, insha'Allah. Adhabu ila al-mal'ab kulla masa'. Sa'adhabu hada al-masa'a ila al-maktaba. Todas las tardes voy al parque. Iré esta tarde a la biblioteca. Mata yarji'u abuka min Bagdad ya Ali. Sayarji'u ba'da usbu'. ¿Cuándo vuelve tu padre de Bagdad ya Ali? Volverá después de una semana. En esta tabla encontramos 3 columnas principalmente. Las otras 3 pues es la repetición. Al-Madi, pasado, Al-Mudare, presente, y Al-Masdar, una nueva palabra. Al-Madi, Al-Mudare, Al-Masdar. ¿Qué es Al-Masdar? Antes de completar la tabla. Al-Masdar viene de la palabra Sadr. Sadr es centro, pecho. Masdar es el centro, ¿sí? Es un sustantivo verbal del cual se derivan todas las palabras. Es parte de morfología o de lo que se conoce como la ciencia de Sarf. Entonces, cuando yo identifico el masdar, de ahí yo puedo deducir todas las palabras, los verbos en pasado, en presente, etcétera, y los otros sustantivos que se derivan del. En árabe el masdar es tan importante porque muchas veces, en vez de conjugar verbos, se hacen oraciones con sustantivos y se explica una acción sin conjugarla, sino utilizando el masdar. Cuando estudiamos el primer libro nos dimos cuenta que fue muy poco la utilización de verbos, pero pudimos hacer frases completas, oraciones completas, utilizando sustantivos. Entonces el masdar se utiliza muchísimo en el árabe. Masdar es el sustantivo verbal, si le pudiésemos dar un significado en español, una traducción. Cuando estuve analizando el significado de estos masdar en español, me costó mucho trabajo porque no encontraba la palabra adecuada. La traducción no es muy adecuada. Pero cada uno de ellos los vamos a ir explicando, sobre todo aquellos que no tienen una traducción acertada. Entonces, lo importante es entender que el masdar es un sustantivo que está relacionado con los verbos, explica la acción como tal. Por ejemplo, si yo digo leer, ok, podríamos decir el verbo está en indefinido, ¿cierto? No se sabe quién está haciendo la acción. Si yo digo la acción de leer, el leer, ¿sí? Entonces estoy hablando de un sustantivo, por eso le puedo poner un artículo. Y no me está definiendo tiempo, ni quién la realiza, ni número, ni género. Es simplemente un sustantivo. Eso es un masdar, ¿ok? Entonces tenemos en pasado, dakhala, en presente, yadkhulu. Dakhala quiere decir entrar. Yadkhulu, el dakhala, él entró, ¿no? Yadkhulu, él entra. Y el masdar sería dukhul, entrada. Antes de continuar, esta tabla, toda la tabla como tal, es una compilación de algunos de los verbos con los que hemos venido trabajando que tienen el mismo masdar, es decir, el masdar tiene la misma estructura, porque el masdar también responde a estructuras como los verbos.
Hay muchísimas estructuras para los masdar y lo vamos a ir viendo más adelante cuando vayamos estudiando otras formas de verbos, cuando vayamos estudiando otros sustantivos, etcétera. Vamos a darnos cuenta que el masdar puede tomar muchas formas. En esta ocasión vamos a estudiar algunos de los masdar que están en la estructura fu'ul. Fu'ul. El radical fa, el radical ain, y luego después del radical ain se le agrega una waw, y luego está el radical lam. Fu'ul. Simplemente se le agrega una letra extra que es la waw después del segundo radical, y todas las vocales que acompañan a los radicales son waw, y la última obviamente es la que cambia, puede ser, usualmente es dhammatain, pero depende de la posición que ocupe dentro de una oración, ¿cierto? Entonces, todos estos masdar comparten la misma estructura. Rakiba, yarkibu, rukub. ¿Ok? Rakiba, él subió, podríamos decir, él abordó. También puede decir él montó, por ejemplo, cuando montar una bicicleta, la palabra rakiba se utiliza. Subir a un bus, también se utiliza rakiba. Subirse a un medio de transporte es rakiba. Rakiba, yarkibu en presente, rukub. ¿Cómo traduciríamos rukub en español? ¿Sí? Denota la acción de montar. No es necesariamente montura, embarcar, embarcación, pero embarcación la encontré para la palabra nasala, yanzilu, nuzul, que también tiene otro significado que es descenso. Pero bueno, vamos a enfocarnos en rukub. Rakiba y arkibu rukub. Rukub es aquel sustantivo, aquel objeto que se monta, en el que una persona sube, que maneja, ¿cierto? Eso es rukub. Puede ser un animal o puede ser un medio de transporte moderno, ¿no? Inanimado. Entonces, eso es rukub. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que es difícil traducir todos, porque cuando estaba intentando buscar la palabra adecuada no la encontré con todos. Luego tenemos haraya y yakhruju. ¿Cuál sería el masdar? El masdar adecuado sería khuruj. ¿Ok? Khuruj. Khuruj, haraya, salir, él salió. Yakhruju, él sale. Khuruj, salida. ¿Ok? Sa'ida, yas'adu, su'ud. ¿Qué significa su'ud? Sa'ida es ascender, subir. Mas'ad es ascensor. Sa'ida, subir. Cuando subes también puede ser otro tipo de embarcación, ¿no? Pero es el acto de subir, de ascender. Yas'adu, él sube. Su'ud puede ser ascensión, también puede ser embarcación, o sea, depende del contexto, pero es el acto de subir. Es la acción de subir sin estar conjugada. Yalasa, yajlisu, yulus. Yalasa, él se sentó. Yajlisu, él se sienta. Yulus, el acto de sentarse. No es el asiento, no podemos decir que es el asiento como tal, porque el asiento pues, vendría siendo la silla o el sofá, pero es la acción de sentarse. Obviamente es un sustantivo sin estar conjugado, es la acción de sentarse. Yulus también se conoce como la posición en la oración cuando entre las dos postraciones, entre los dos sujud, cuando nos quedamos sentados y hacemos el attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, eso se conoce como yulus. ¿Ok? Luego tenemos raka'a, yarka'u, y si tienen la misma estructura, pues el masdar es ruku'. Raka es, algunos dicen, puede ser arrodillarse,
lo traducen como arrodillarse, pero nosotros en el Islam, para nosotros, raka o yarkau, que es el presente, es hacer la reverencia. Cuando colocamos nuestras manos en las rodillas y hacemos una reverencia en el salat, en la oración. De hecho, rukú es el nombre de esa posición, ¿sí? Es una forma de postración, pero no en el suelo, sino cuando bajamos la cabeza y bajamos las manos, las colocamos en la rodilla y nuestra columna queda en 90 grados, ¿sí? Y es un símbolo de reverencia. Esto se conoce como rukú. Y esa posición se conoce como rukú. Entonces lo podemos traducir como reverencia. Nazala, él descendió, él bajó. Yanzilu, él baja. Nuzul. Nuzul se puede traducir como descenso. Nuzul también se utiliza en el contexto islámico para referirse a la revelación del Corán. Cuando decimos asbabun nuzul, las razones de la revelación, no es un término árabe, es un término árabe del estudio del tafsir, de la interpretación del Corán, y asbabun nuzul es una parte de esa ciencia en la cual estudia las razones por las cuales bajaron o descendieron ciertos versos. Entonces, nuzul lo podemos entender como descenso, ¿sí? Nuzul. En términos prácticos, nazala yanzilu también se puede referir a bajarse, o sea, cuando la persona se baja de un medio de transporte, se baja del bus, por ejemplo, yanzilu, ¿ok? Entonces, nuzul puede ser bajada, descenso. Esa puede ser la traducción de nuzul. Y sajada, yasjudu, sujud. Sujud es esa posición en la oración en la cual ponemos la frente en el suelo, las manos, las rodillas y los dedos de los pies. ¿Ok? Eso se conoce como sujud. Sujud es postración. Sajada, él se postró. Yasjudu, él se postra. Sujud, la postración. Entonces, a veces es más sencillo entender los masdar cuando entendemos el árabe, sin necesidad de darle una explicación o una traducción literal al idioma español. Es fácil entender porque en el árabe se utilizan, como dije anteriormente, muchísimo. ¿Qué es importante aquí? Que entendamos que estos masdar están en la estructura fu'ul, no es la única estructura que utilizan los masdar. Vamos a ver que los masdar tienen muchas estructuras, pero tenemos aquí un conjunto de verbos que comparten en su masdar la misma estructura. ¿Ok? En el libro también tenemos esta tabla, sino que la hemos dividido, la hemos hecho aparte para que sea más clara, ¿no? Entonces la podemos completar aquí. Yalasa, yajlisu, julus, nazala, yanzilu, nuzul, raka'a, yarkiu, ruku', sa'ida, yas'adu, su'ud, sajada, yasjudu, sujud, rakiba, yarkabu, ruku'. Vamos a leer las siguientes oraciones que contienen masdar para que sea más fácil la comprensión. لهذه الحافلة بابان. Este bus tiene dos puertas. Baban es el dual de bab. هذا للدخول وذاك للخروج. Esta para la entrada y esa para la salida. مات الرجل بعد رجوعه min al-Hajj. El hombre murió después de su regreso del Hajj. ¿Cuál es el masdar? Ruju'ihi. Ruju'ihi obviamente tiene un pronombre adjunto que es he, refiriéndose al regreso de él, su regreso. Pero si ignoramos el pronombre, el masdar es ruju'. Ruju' es el masdar de raja'a, yarji'u. Ruju'. يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق. يدخل الطلاب الفصل. Los estudiantes entraron al salón
قبل دخول المدرس, antes de la entrada del profesor, بخمس دقائق, por 5 minutos. Es decir, los estudiantes entraron al salón de clases 5 minutos antes de la entrada del profesor, es decir, de que el profesor entrara. دخول. El masdar es دخول. La oración continúa. وَيَخْرِجُونَ بَعْدَ خُرُوجِهِ. Y ellos salieron, بعد, después de خُرُوجِهِ, después de su salida. ¿Y de la salida de quién? Del profesor. Aquí tiene un damir muttasil, un pronombre adjunto que se refiere al profesor. قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. El médico nos dijo que sentarse aquí con el enfermo está prohibido. Al-julus es el masdar. Mamnu quiere decir prohibido. As-su'udu al-jabali sa'bun wan-nuzulu minhu sahlun. As-su'udu, la subida, el escalar, al-jabal, a la montaña, sa'bun es difícil. Wan-nuzulu minhu, y bajarse de ella, es fácil, sahlun. Los dos masdar son as-su'ud, la subida, an-nuzul, la bajada. Uhibbu rukub al-khayl. Uhibbu, yo amo. Rukuba es el masdar, quiere decir el montar. Al-khayl, caballo. Amo, me encanta montar a caballo. Uhibbu rukub al-khayl. El masdar es rukub. Y la última oración. قال حامد لابنه ياسر سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة. Hamid le dijo a su hijo Yasser, iré al mercado después de tu regreso de la escuela. Ruju' es el masdar. Ruju'ika, tu regreso. Con esto terminamos la explicación de masdar. Continuamos en el siguiente video explorando más esta unidad. Assalamu alaikum wa rahmatullah.